Este es un recorrido por el patrimonio emocional de los argentinos. Este archivo, que tiene su sede en cada casa, en cada familia, en cada uno de nosotros. Los temas, los hechos, los recuerdos que están en el núcleo, en el corazón de la memoria y en la memoria del corazón. Bienvenidos al Archivo General de la Emoción. Después del Cordobazo y de las movilizaciones en todo el país, daba la impresión de que al teniente general Juan Carlos Onganía, el dictador que había derrocado al doctor Ilia, el gobierno estaba empezando a escapársele de las manos. Había cambios importantes en la Argentina y en el mundo, y parecía que quienes detentaban el poder no lo habían registrado. No se trataba solamente del surgimiento del rock nacional o de los colectivos con puerta atrás para bajar. El hombre había llegado a la luna, o al menos eso pensábamos en ese tiempo, y en el país algunas instituciones o personas se movían en el tiempo de las carretas o de las carrozas. ¿A vos te parece que se puede prohibir una ópera en el Teatro Colón por cuestiones de moralidad? Cuando se enteren de las edades de Romeo y Julieta prohíben a Shakespeare y se llevan presos a Montescos y Capuletos. Habían empezado a gobernar golpeando estudiantes y profesores en la universidad. ¿Qué se podía esperar? ¿O creías que la expresión coafer de seccional era solo una exageración de una canción de Pedro y Pablo? Entraban a los hoteles alojamiento, que así se llamaban los que después fueron conocidos como albergues transitorios, para averiguar cuál era el estado civil de las parejas que iban. El largo de las polleras, decís vos, y es cierto, también era objeto de control. A ustedes, los que jugaban al fútbol en alguna de las plazas del barrio, el placero del barrio les desaparecía de repente, les quitaba la pelota y la pinchaba, mientras algún patrullero cargaba a los más lentos, condenados esa tarde a limpiar la comisaría. Fue el primer mundial televisado para todo el mundo vía satélite. Nosotros lo vimos por la tele con la tristeza de no haber clasificado. México 70. Brasil tenía un gran problema, el exceso de números 10. No eran todos buenos, eran excelentes, y uno de ellos era simplemente uno de los 3 mejores jugadores de la historia. El técnico Mario Lobo Zagallo, en esa época pensábamos que Lobo era un apodo, pero no, era su primer apellido, hizo algo extraordinario, un sinsentido que le hizo bien al fútbol y le dio otro título a Brasil. Los puso a todos juntos. Jairzinho y Ribeirinho fueron los winners, como se decía antes. Gerson y Tostão jugaban de interiores, para hablar en términos de ahora. Y Pelé jugaba de Pelé, cosa que hacía a la perfección. Inglaterra era el campeón defensor. Eran 16 las selecciones que intervenían. 4 grupos de 4 equipos. Clasificaban 2 y de allí eliminación directa a partido único. A cuartos de final llegaron Alemania Federal, Brasil, Inglaterra, Italia, el local México, Perú, Unión Soviética y Uruguay. Perú y Uruguay quedaron en el camino de los dirigidos por Mario Lobo Zagallo por 4-2 y 3-1. Alemania Federal le ganó 1-0 a Uruguay y se quedó con el tercer puesto. La final se jugó el 21 de julio entre Italia y Brasil. Fue 4-1 con goles de Pelé, Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto. El campeón jugó en un nivel extraordinario. Tercera Copa del Mundo para Brasil y para Pelé. Con 10 tantos, el goleador fue el alemán Gerd Müller, que además recibió el Balón de Oro como mejor jugador de la competencia. ¿A vos te quedó la duda? ¿Por qué le dijeron a un brasileño? Misterio del fútbol, seguramente. Como te imaginarás, no hay nada científicamente comprobado que establezca que hay un club de los 27. Pero como también sabes, los mitos una vez instalados, la verdad que no requieren de mucha comprobación para la mayoría de la gente. Hay talentos de la música que solo llegan a vivir 27 años. Muchos. El origen de esta creencia seguramente está en estos años. Tal vez con la muerte de ellos dos, jóvenes, talentosos, y con una angustia de vida que a veces el arte no podía contener. Brian Jones, uno de los fundadores de los Rolling Stones, había muerto a los 27 años en 1969. El 18 de septiembre de 1970 moría Jimi Hendrix. Fíjate cómo habrá sido de importante en la historia del rock que su trayectoria profesional duró solamente 4 años, que su influencia excede
el medio siglo. Esa versión del himno de los Estados Unidos en Woodstock es una increíble demostración de práctica de todo lo que se puede hacer. Janis Joplin, había que escucharla varias veces y preguntarles a foniatras como Mepi si esa voz existe y si no es algo así como un espejismo de los oídos. Y somos nosotros los que queremos que una voz así haya existido. Cuando ella canta Cry Baby, sus cuerdas vocales son dos interminables rieles de ferrocarril. Jim Morrison murió en 1971 a los 27 años. Quizá haya sido solo una coincidencia o una casualidad, como la muerte de Kurt Cobain a los 27 en 1994, que hizo mirar los datos y las estadísticas a algunos. Tenés razón, Amy Winehouse murió en 2011 a los 27 años. El azar, las casualidades, las coincidencias. El 27 de octubre de 1970, el doctor Luis Federico Leloir se enteraba a través del embajador de Suecia que la Academia le había otorgado el Premio Nobel de Química. Fue el primer latinoamericano en recibirlo. Profesor Luis Leloir, ¿cómo es la vida de un investigador? Y yo creo que la vida de un investigador es igual que la vida de cualquier otra persona, con pequeñas diferencias tal vez. La diferencia es que uno tiene que trabajar mucho, pero se divierte con lo que hace. Había nacido en París, Francia, el 6 de septiembre de 1906. Se recibió de médico en 1932 y fue residente del Hospital de Clínicas. Su tesis doctoral trató sobre las glándulas suprarrenales y el metabolismo de los carbohidratos. Bernardo Hussein fue su director de tesis. Desde 1974 dirigió el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar. Al hablar sobre su investigación, dijo con su habitual humildad: "No me parecía suficiente para un premio Nobel, un trabajo bastante bien hecho". Leloir describió por primera vez los nucleótidos azúcares, el papel que tienen en la formación de hidratos de carbono. Sus hallazgos permitieron entender en profundidad la lactosemia, una enfermedad hereditaria que impide asimilar el azúcar de la leche y cuya falta de tratamiento produce lesiones en el hígado, riñones y en el sistema nervioso central. Su investigación permitió, por un lado, describir cómo se almacenan los azúcares en animales y plantas en forma de glucógeno y almidón respectivamente, y por otro, entender el modo en que son utilizadas como fuente de energía. Uno de sus principales descubrimientos fue el denominado Camino de Leloir, la ruta bioquímica mediante la cual el organismo utiliza la energía de los azúcares para poder vivir. El doctor Luis Federico Leloir recibió el Premio Nobel en Estocolmo el 10 de diciembre de 1970. Hubo grandes series allá por 1970. Te debes acordar de una, Medical Center o Centro Médico, que se emitía justamente por Canal 7. Había muchos artistas invitados que ya eran famosos o que lo fueron tiempo después, como John Travolta, Leslie Nielsen, William Shatner, Jorma Harris, Bill Bixby, Nick Nolte, Michael Douglas y Martin Sheen. La impaciencia del Dr. Watson ha convertido a una chica de 22 años en una inválida. Hoy creo que la comisión debe investigar todo el caso. ¿No te parece que eres bastante duro con él? ¿Duro después de lo que hizo con Lisa Montaguino? Hizo lo que pensó que era necesario para salvarle la vida. Carlo es lo que se dice un novato. Ha tratado casos de estos en África. En condiciones primitivas, sin duda, y con facilidades limitadas. Pero aquí en el centro médico las cosas son mucho más adelantadas. Una serie rara,
y no solo por el tema. Solo 17 episodios, filmados en el norte de Gales. Conocíamos a Prati McGohan de Cita con la muerte, un clásico sobre espías. Ahora era un prisionero que trataba de escapar de una isla. Si está en YouTube, no te la pierdas. Ya llegó su disfraz. ¿No tenía derecho a elegir? Ya lo elegimos por usted. Es un juego, ¿no comprende? Yo esperaba un disfraz exótico. ¿Qué disfraz es? Es mi traje, especialmente entregado para esta ocasión. ¿Qué significará? Que aún no he perdido mi identidad. ¡Qué suerte tiene! Y una más, pero de esas que fueron extrañamente levantadas del aire hasta que volvieron. Fue ahí que te diste cuenta que Viaje a las Estrellas era extraordinaria. Cuando la viste por primera vez ya había dejado de grabarse en los Estados Unidos. No le había ido bien en el rating. Acá también éramos pocos los que mirábamos las aventuras de la nave de Enterprise en el siglo XXIII. El capitán Kirk era William Shatner, el señor Spock. Leonard Nimoy, el médico McCoy, era DeForest Kelley. Fueron 79 episodios. En 1973 hubo una serie de dibujos animados y en 1979 la primera película. Después vino el reconocimiento y el cambio de nombre. Pasó a ser Star Trek y llegaron nuevas temporadas y series derivadas. Cada tanto volvemos a ver dónde anda la Enterprise, con el capitán y su tripulación, siempre tan lejos de casa. Órbita estable sobre Polus 4, señor. Detalles cartográficos, teniente Cura. De inmediato, señor. Informes preliminares, señor Spock. Polus 4, clase M, tipo planeta, oxígeno, nitrógeno en la atmósfera. Los sensores no indican formas de vida. Edad aproximada, 4 billones de años. No se encuentra razón para un contacto en todos aspectos. Es algo ordinario, capitán. Sección de cartografía, imparta las órdenes. Cuando una pelea de boxeo hace 84 puntos de rating, estamos hablando de un hecho histórico en la televisión de ese año y de cualquier año. El 7 de diciembre, Oscar Natalio Bonavena enfrentó a Mohamed Ali en el Madison Square Garden. El 17 de octubre la noticia en el mundo del boxeo era que Ringo Bonavena pelearía con el ganador de la pelea, Ali Quarry. No parecía difícil saber a quién tendría que enfrentar. Ali había estado más de 3 años sin boxear por su rechazo a incorporarse a las Fuerzas Armadas norteamericanas en Vietnam. Regresó a los ring el 26 de octubre de 1970 con una victoria frente a Jerry Quarry por nocaut técnico en el tercer round en Atlanta, Georgia. Los años sin combatir le habían quitado algo de velocidad, pero seguía siendo un gran campeón. Es muy exagerado decir que no vimos la pelea, es cierto, pero las cifras del rating son contundentes. Análisis previo había poco. Las preguntas eran cuánto aguantaría Bonavena y qué posibilidades tenía de llegar a conmover a Ali con una mano. El pesaje fue un duelo de provocaciones, esas que eran parte del show que cada uno de ellos armaba antes de los combates. El argentino peleó con el coraje al que nos tenía acostumbrados y más también. Ali era Ali, no daba mucho margen para ninguna esperanza, pero en el 9º round, Ali trastabilló luego de un golpe, no le contaron, claro, continuó atacando, pero Bonavena aprovechó para colocar algunos golpes de zurda que incomodaron al campeón. La pelea se definió por las 3 caídas de la última vuelta. Igual nos molestó el hecho de que el norteamericano no fuera un rincón neutral para esperar la cuenta cada vez que caía el argentino. Y seguramente recordás que la charla después del knockout entre los dos era algo así como un reconocimiento mutuo. I'm sorry, because I tell you, Chicken, you're better champion. You know what I say? I like you. Just tell you, I told Chicken because you're nervous, that's all. Fight it. Finish fight. You champion. I understand what I'm saying. I hope you can understand what Ringo is saying. He said it, and you can see the scene And I now. want to say he's my roughest fight today. I love you. Ringo, con sus limitaciones, con la enorme diferencia de calidad entre los dos púgiles, fue siempre al ataque. Cuando quieras saber qué quiere decir dar todo en el boxeo o en la vida, fíjate, los 15 rounds están en YouTube. Este es uno de los segmentos que más nos gusta a nosotros y parece que a ustedes también, porque pocas cosas nos conectan tanto con nuestras emociones y nuestros recuerdos como las publicidades. Fíjate que para vender pantalones no se hablaba de marcas, diseños o telas. Vaqueros, zipper.
pónganse los cinturones, por favor. Hay momentos en que usar un pantalón super Far West puede resultar peligroso. Este aviso fue un golazo, en más de un sentido. Casi podemos escuchar desde acá al abuelo José diciendo: ¡qué arquero el loco Gatti! Con Smowin todo es posible. ¿Quiere tener Smowin? ¡Tome Ginebra! ¡Pum! Pequeña obra de arte para vender cigarrillos. Trivia: ¿de qué película es la canción y quién la canta? Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimères. Jockey, la pura verdad. Si decimos Aquí vive la orquesta, estamos hablando de un clásico de la época, combinado Motorola VGH. Los mayores de la familia explican que era un combinado y el espectacular sonido que tenía. Alguna vez todos preguntamos si la orquesta estaba dentro del aparato. Nos dijeron que no. Estereofonía Motorola VGH le asegura que sí. Estereofonía Motorola VGH, donde vive la orquesta. Pasó el tiempo y nos siguen pareciendo ricas. Tita y Rhodesia, algo así como la felicidad bañada en chocolate. ¡Capitán, el mar de chocolate! ¡Todos a sus galletitas! Tita y Rhodesia, las galletitas que Terrabuzzi baña todos los días en chocolate. ¡Qué zafarrancho de chocolate! Dígale sí a Tita y Rhodesia. Dígale sí a Terrabuzzi. El momento esperado del Mundial llega antes a la televisión pública. Mira el primer partido de Qatar en exclusivo, único en el canal del Mundial. Llegamos antes que nadie para que lo veas primero en todo el país. Qatar, Ecuador, domingo 20 de noviembre, exclusivo solo por la televisión pública en el canal del Mundial. Más es sumar, porque cuando sumas, Chango Más, Hiper Chango Más y Más Online, tenés más opciones para elegir cómo y cuándo comprar mejor. Mirá, sumás banana, más dulce de leche y es igual a... mejor postre del mundo. Todos tus antojos, más las mejores ofertas. Un desesperante, me olvidé de algo, más unos pulgares ejercitados dan como resultado un gran todo resuelto. Y este preguntón, más un lugar en donde todos te sonríen y tenés un esperadísimo partido inaugural, más cuotas, es igual a un partido inaugural en 4K. Y cuando sumás esta opción, más esta, más esta, más esta, más esta, tenés como resultado más para vos. Chango Más, Hiper Chango Más y Más Online. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. CR7. La pelota le hace caso. El fútbol lo necesita. La copa lo espera.
Los grandes de Qatar 2022 están en la televisión pública. Carlos, ¿a esta hora sacando la basura? No pasa nada. Pasa. Estamos trabajando para dejar la ciudad lo más limpia posible y tu ayuda para mantenerla es esencial. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Dejemos la basura de 19 a 21 horas en bolsas cerradas y dentro del contenedor. La televisión pública presenta Mundialitas, ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Hoy presentamos el Gol Fantasma. Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra. En el Wembley se está jugando la final entre ingleses y alemanes y termina el partido en un empate, 2-2. No queda otra que disputar el alargue y a los 11 minutos de el inglés Geoff Hurst patea violentamente el balón que da en la parte inferior del travesaño y pica en la línea de meta sin entrar, ¿eh? Oh, no, dibujante, pegó en la línea. Ahora sí, ahí va. Los ingleses festejan. Mientras el árbitro titular corre a consultar al lineman originario de Azerbaiyán, un tal Tol Rakramov, que afirma haber visto la bola meterse adentro y salir 3-2. Y casi al final de la segunda prórroga, 3 hinchas se meten en el campo de juego al tiempo que Hurst avanza y convierte el cuarto. Y lo validan. Inglaterra campeón del mundo por única vez y con trampa. Bakramov, que también fue jugador, murió en 2003 y años más tarde se lo homenajeó con una estatua en su ciudad natal y un acto frente al Estadio Nacional de Bakú, al que asistieron jugadores veteranos de varios países. Y adivinen quién estuvo allí. Sí, obvio. El propio Hurst, el autor del llamado Gol Fantasma. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. El 29 de mayo, el Día del Ejército, fue secuestrado Pedro Eugenio Aramburu. Había sido el segundo presidente, surgido de la autodenominada Revolución Libertadora en noviembre de 1955. Fue todo tan extraño que circularon versiones de todo tipo, y no de parte de cualquiera. Algunos sectores vinculados al gobierno hablaron de autosecuestro, otros mencionaron a grupos financiados por algún funcionario de la gestión de Onganía. Aramburu no era parte del gobierno, pero seguía siendo un personaje importante de la política argentina. ¿Sería cierto que se había contactado con Perón a través de terceros o personalmente? Al día siguiente se conoció la primera nota de los secuestradores. Aramburu sería sometido a juicio revolucionario. El cuerpo de Aramburu fue hallado en Timote, localidad del partido bonaerense de Bragado, el 17 de julio. De esa manera se daba a conocer la organización Montoneros. El asesinato de Bandor el año anterior había sido el comienzo del recrudecimiento de la violencia política. ¿Cuál sería el límite para todo esto? Porque si hay algo que las dictaduras desconocen desde su origen, son los límites. Si había una nueva violencia de los sectores políticos, ¿cómo sería la nueva violencia de una dictadura? Tal vez te suene extraño, pero en esa época un boxeador de 28 años ya estaba entrando en la última etapa de su carrera. Por eso, al campeón argentino de los medianos le llegaba un poco tarde la chance de pelear por el título mundial. Pero Carlos Monzón se tenía confianza. Su manager Amílcar Brusa también. Y el promotor Juan Carlos Tito Lecture sabía que era el momento ideal para enfrentar al campeón, el italiano Nino Benvenuti. Monzón no tenía un estilo que atrajera al público, no era un ídolo. Sus peleas no convocaban multitudes, pero era el campeón argentino y sudamericano mediano y su oportunidad había llegado. Hacía 6 años que no perdía, desde 1964, pero según una nota, era un noqueador con las manos de cristal, descalcificadas, quizá por la mala alimentación desde su niñez. Benvenuti era un gran campeón, pero el boxeo ya no parecía ser su prioridad. Había 2 asociaciones, la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. El italiano era el campeón en ambas,
En la primera, el número 1 era el argentino. En el consejo, el ranking lo encabezaba el norteamericano Emil Griffith, ex campeón mundial a quien Benvenuti había enfrentado ya 3 veces con 2 victorias y una derrota. Monzón parecía el retador más débil. Error. Brusa fue estricto con el entrenamiento y puso como sparring a un medio pesado, José Meno, para que Monzón llegara al combate con un gran estado físico. Y así fue. El sábado 7 de noviembre lo vimos por televisión, desde el Palazzo dello Sport en Roma. El relato fue de Ulises Barrera y se transmitió por Canal 11. Ese día, después de la transmisión de la misa, la emisora había pasado a manos de Héctor Ricardo García, que comenzaba con un rating increíble. La pelea era pareja y las tarjetas favorecían al campeón. Hasta el round 12, cuando una izquierda y una derecha terminaron con Benvenuti en el piso. Monzón fue el nuevo campeón de los medianos. Va a defender el título 14 veces y se retirará en 1977. Después vinieron la fama y la tragedia. Siempre es arbitrario elegir la película del año, pero si hablamos de 1970 y una película romántica, seguramente elegiríamos Love Story. Ally McGraw y Ryan O'Neal eran la pareja protagónica. Arthur Hill era el director. La frase "amar es nunca tener que pedir perdón" es una frase de época. Vos leíste la novela de Eric Segal, eso significa que lloraste las 2 veces. Y es entendible, según muchos, es la mejor película romántica de todos los tiempos. I forgot my key. Jenny, I'm sorry. Don't. Love means never having to say you're sorry. Otra novela llevada al cine que marcó una etapa, Aeropuerto, de Arthur Haley. Ahí comenzó el cine catástrofe, dicen los que saben. Un gran elenco: Burt Lancaster, Dean Martin, Jan Siever, Jacqueline Bisset, Van Helsing, George Kennedy, entre otros. Escuchás el tema principal y aparecen de la nada Pantalones Oxford. Una de guerra fue la gran película del año, Patton, con una gran actuación de George Scott, que le valió el Oscar. Y nos acordamos porque lo rechazó. El guion es de Edmund North y de un muchacho muy joven que va a hacer carrera en el cine, Francis Ford Coppola. El director fue Franklin Schaffner. El tema principal del film es de Jerry Goldsmith y es otro de los temas memorables de ese y de cualquier año. Toda mi vida deseé dirigir una batalla desesperada. Ahora voy a hacerlo. Una película cómica sobre la guerra de Corea, MASH, dirigida por Robert Altman, dio origen a la serie de televisión, sí. Elliot Gould, Donald Sutherland y Robert Duvall entre los protagonistas, con algunas escenas memorables, es cierto. ¿Qué diablos cree que hace? Bueno, es que... ¿Solo porque es capitán cree que va a mandar aquí? Bueno... Aquí mando yo. Sí, de acuerdo, solo se supone que... Ya sé lo que se supone que haga. Su chofer llegará enseguida. Se tomando un café. Acá se conoció como Me llaman Trinity, un film italiano con Terence Hill y Bud Spencer, dirigido por Enzo Barboni. Un spaghetti western, diría Jorge. Pero esto era también una comedia, no solo había tiros. Un dato: en realidad sus nombres eran Mario Gioriti y Carlos Pedersoli. Otra de las grandes producciones del año fue La hija de Ryan, algo así como Madame Bovary, pero en Irlanda, de 1916, con Sarah Miles, Robert Mitchum, Trevor Howard y John Mills. La dirigió David Lean, que era uno de sus directores favoritos en esa época, por Lores de Arabia o Doctor Zhivago seguramente. Película de guerra, coproducción entre Japón y Estados Unidos, Tora Tora Tora. El tema es el ataque a Pearl Harbor, un director norteamericano y 2 japoneses. Edgy Marshall y Jason Robards fueron parte del elenco, con buenos efectos especiales y escenas de guerra muy logradas, para la época por supuesto. Además de tener un título desusadamente largo, tuvo una buena crítica y ganó el Oscar a la mejor película en lengua inglesa. Investigación de un ciudadano libre de toda sospecha, protagonizada por Jean-Marie Volonté, Florinda Volcan y Gianni Santuccio, dirigida por Elio Petri, quien colaboró en el guión con Hugo Pirro. La música es otra de las maravillas de Ennio Morricone. Una de Luis Buñuel, Tristana, sobre la novela de Benito Pérez Galdós, con Catherine Deneuve, Fernando Rey y Franco Nero.
candidata al Oscar, era solo para mayores de 18 y la más provocadora de un provocador como Buñuel. No solo modifica el final de la novela, también cambia la época en la que se desarrolla. La ubica en el final de la dictadura de Primo de Rivera. El festival había sido el año anterior, pero el estreno del documental fue en 1970. Woodstock, 3 días de paz y música, dirigido por Walter Matthau. Entre los montajistas, uno de ellos va a hacer historia en el cine. Es un muchacho bajito, de barba, desciende de italianos y se llama Martin Scorsese. Están Janis Joplin, Jimi Hendrix, Santana, Joe Cocker, The Who, Crosby, Stills & Nash, y desde hace unos años también están las imágenes de Creedence. Las cosas estaban cambiando en el mundo, eso lo decimos siempre en todos los programas, pero parece que en 1970 esto era un poquito más fuerte. 13 de abril, Houston, hemos tenido un problema. Fue la frase de los astronautas de la nave Apolo 13, que luego se usaría para otros problemas en otros contextos. El alunizaje previsto no se realizó y volvieron a la Tierra el 17 de abril. El 27 de junio, en Truro, una ciudad de alrededor de 15.000 personas cerca del Canal de la Mancha, se presenta la banda Smile con un nuevo nombre, Queen. No van a grabar hasta 1973, pero les va a ir bastante bien. Tercera edición del Festival de la Isla de Wight en el Reino Unido, desde el 26 hasta el 30 de agosto. Fue la de mayor convocatoria. Alrededor de 300.000 personas estuvieron, entre otros, Miles Davis, Leonard Cohen, Joni Mitchell, Supertramp, The Who, Emerson, Lake and Palmer y Jethro Tull. En Chile, la izquierda llegaba al gobierno por el voto y el candidato de la Unidad Popular, el médico socialista Salvador Allende, era electo presidente en una reñida elección el viernes 4 de septiembre. El 28 de septiembre muere el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, líder del panarabismo y el socialismo laico que desaparecieron luego de su muerte. El 14 de octubre comienza un programa en la televisión mexicana que será parte de la infancia de muchos argentinos y latinoamericanos. Chespirito. Roberto Gómez Bolaños presenta a Chapulín Colorado. Años después nos enteramos de que Chapulín es una especie de saltamontes. No contaban con nuestra astucia. El 9 de noviembre moría el expresidente de Francia, Charles de Gaulle, símbolo de la lucha contra el nazismo y conductor del país en la posguerra. Pensó a su nación lejos de los alineamientos automáticos de la posguerra. Para algunos fue un personaje incómodo, un tipo que pensaba lo que decía y decía lo que pensaba. En épocas de Guerra Fría, guerras mundiales, conflictos internacionales, era nada más y nada menos que Bertrand Russell. Never let yourself be diverted, either by what you wish to believe, or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. Había nacido en Inglaterra el 18 de mayo de 1872. Era matemático, filósofo y ensayista. Su vocación por la paz le costó la cárcel en años de la Primera Guerra Mundial. Hizo una excepción en la Segunda Guerra y consideró justo combatir al nazismo. Como intelectual trató muchos de los temas que no se hablaban o que se hablaban en voz baja. El poder, la libertad, los derechos de la mujer, la educación, el lenguaje, el matrimonio, la sexualidad. Integró en su versión la ciencia y el arte para la búsqueda de la felicidad humana. Valoró el amor y el respeto y la tolerancia en tiempos de enfrentamiento y paz armada. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together
in that way. Fue una voz poderosa en su tiempo. Publicó una historia de la filosofía occidental en 1945. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1950. Para vos, Mónica, que eras chica, era ese señor mayor, canoso, que estaba en contra de la guerra de Vietnam. Además de los hippies y de los pacifistas, ¿cierto? Russell fue un activista y estuvo también en contra de las armas nucleares, cuando la expresión carrera armamentista no era solo una cuestión que aparecía en los diarios. Uno de sus últimos trabajos se tituló ¿Tiene el hombre futuro? A veces cuando se trabaja por la paz y el bienestar de todos parecía que sí. O que se nos ha concedido, para decirlo en sus palabras, una prórroga, una oportunidad para que salgamos de nuestra vieja insensatez e ingresemos en un mundo de luz, amor y belleza. Bertrand Russell murió en Gales el 2 de febrero de 1970. Fueron parte de tu infancia. Mejor querías tocar el bajo y ya a fin de los 60 se juntaban a tocar con los chicos del colegio para hacer algunas versiones de los temas. Por eso a vos, o a vos, que te gustaban las canciones románticas, tendríamos que preguntarte qué tema de los Beatles te gustaron más. Why she had to go, no, no, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Come Together, While My Guitar Gently Weeps, The Lone and Winding Road, Hey Jude, Something in My Life, All You Need Is Love, Obladi Oblada, Blackbird, With a Little Help from My Friends, Yesterday, Strawberry Field Forever. No hay una sola palabra que explique lo que vivimos en cada mundial. Pero sí, hay un solo canal donde vivimos lo mejor de los mundiales. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Las mejores campañas internacionales de bien público. El impacto a partir de la pandemia, pero de algo que ya existía, que tiene que ver con los temas de salud mental en las infancias y las juventudes. Pandemia y trastornos mentales juveniles. I feel trapped and don't see a way out. El Festival del Bien Público. Sábado, 21 horas. Televisión Pública. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Que son señoras que buscan a sus nietos, pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. El lunes 8 de junio de 1970 era derrocado Juan Carlos Onganía. Llegaba a su fin el proyecto más ambicioso de una dictadura en la Argentina hasta ese momento. Los pretendidos 20 años de gestión de Onganía quedaron reducidos a 4
Y eso que Onganía fue el hombre más fuerte de los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas desde mucho antes del golpe contra Ilia. Su parquedad era confundida con seriedad y sabiduría. No solo lo social no era bueno, lo económico y lo político eran algunas de las cuentas pendientes de la dictadura. La Junta Militar confirmó su adhesión al sistema democrático. Con razón, Tato Bores tenía tanta audiencia los domingos en Tele 11. Solamente él podía explicar todos estos sinsentidos. Decían que ahora el militar más poderoso era el teniente general Alejandro Agustín Lanusse. Si eso era así, debía serlo, porque lo decía gente bien informada y en algunos casos bien uniformada. ¿Por qué nombraban a cargo de la presidencia un general desconocido? ¿Será una manifestación de poder? ¿Asumiría finalmente Lanusse la primera magistratura? ¿Era el fin de la proscripción del peronismo? ¿Ya no habría más gobiernos civiles condicionados por las Fuerzas Armadas y rigurosamente vigilados? Muchas preguntas, ninguna respuesta. No siempre un premio indica que una película sea buena, excelente, pero la verdad que lo que pasó con Juan Lamaglia Señora, cuando le otorgaron el premio Cóndor de Plata a la mejor película de 1970, fue un acto de justicia. Fue la primera película dirigida por Raúl de la Torre, protagonizada por Pepe Soriano, Julia von Grollman, Milagros de la Vega y Cacho Espíndola. Recibió el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Mar del Plata. ¿Qué haces con la plata, Juan? ¿Te la metes debajo del colchón? Desde que me casé no hay otra cosa que no tenés plata. Oye, ¿te falta algo? No me falta nada, como todos los días. ¿Que te casaste conmigo por la plata? ¿Otra vez? ¿Vamos a empezar? No, empezar no. En todo caso la sigo. De la que empezaste fuiste vos. Una nueva película de Hugo del Carril, pero no como director. Como actor protagoniza a Amalio Reyes, Un hombre. El guion es de Norberto Aroldi, sobre una novela de Cátulo Castillo. La dirección es de Enrique Carreras. La acompañan Elsa Daniel, Luis Medina Castro, Jorge Salcedo y Julia Sandoval. Mire, compadre, yo me hice varón a fuerza de golpes y desde muy chiquito. Que me llamo Mario. ¿Y qué? Así me han tenido que respetar. Usted se llama Jacinto. Así lo tienen que respetar. ¿No le parece? Sí, don Amalio. Muy bien. ¡Vamos! Ya el título de la película mostraba que el cine también estaba cambiando. El extraño de pelo largo, una película protagonizada por un músico joven, Lito Nevia, de Los Gatos, con el título de un éxito de otro grupo, La Joven Guardia, y Pintura Fresca, Trocha Angosta, Conexión número 5 y otras bandas. ¿Será cierto que Lito tuvo que cortarse el pelo? Vagando por la calle, mirando la gente pasa. ¿Qué te pasa? El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Basada en la novela homónima de Ricardo Rojas, se estrenó El Santo de la Espada, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson con Alfredo Alcón, Evangelina Salazar, Lautaro Murúa, Ana María Picchio. Más cerca del mito que de la historia, aún así, era un acercamiento que el cine le debía a la figura del gran jefe. Capitán Justo Bermúdez, ordene, mi teniente coronel. Yo tomo el mando del primer escuadrón. Usted se hará cargo del segundo. Debe flanquear y cortar la retirada de los invasores. En el centro de la columna enemiga nos encontraremos y allí le daré nuevas órdenes. Corneta, toque a la carga. ¡Seguirme! ¡Segundo escuadrón! ¡Vamos! El suceso de Sandro era tan grande que filmó 4 películas entre 1969 y 1970. La primera de ese año fue Gitano, con Soledad Silveira, Ricardo Bauleo y Silvina Rada, bajo la dirección de Emilio Vieira. Los críticos no se pusieron de acuerdo. Era la mejor película de Sandro para algunos o era solo para sus admiradores. Vos fuiste igual, la disfrutaste y saliste cantando alguna de las canciones. Al final, la vida sigue igual. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar y en noches de bohemia nos solíamos ahogar, mas todo ya pasó, el tiempo los llevó, mas hoy aquí yo río igual. Al final la vida sigue igual, hey. Al final la vida sigue igual, hey. El
El segundo El fin de Sandro de 1970 fue Muchacho, dirigido por Leo Fleider. Sí, es ese que transcurre en el Delta, El Tigre, con Olinda Bozán, Diana Ingro, Francisco de Paula. Premio Aje para el que diga el nombre de la coprotagonista. Sí, esa con la que bailaban al final de la película. Muy bien, era Irán Eroy, una actriz iraní española. Los muchachos de mi barrio era una remake de La barra de la esquina, esta vez con Palito Ortega, Juan Carlos Altavista, Raúl Rossi, Javier Portales, María Ángeles y Rafael Carret, dirigido por Enrique Carreras. Lo que no sabíamos era que era una adaptación cinematográfica de una obra teatral. La abuela decía que era mejor la del 50, con Alberto Castillo. Dos con Sandrini, la primera con José Marrone, Ubaldo Martínez Cunivera, Ricardo Pasano y Yashi Cristal, Pimienta y Pimentón. La dirección era de Carlos Rinaldi, que escribió el guión con Abel Santa Cruz, El mundo del circo y la historia de dos payasos. La segunda fue El profesor patagónico, una continuación, no decíamos secuela en esos tiempos, del profesor hippie, dirigida por Fernando Ayala, con Gabriela Gili, Pedro Quartucci y la posibilidad de ver y escuchar a Piero, Juan y Juan y Séptima Brigada. Eso de cantar Paco Camorra a voz en cuello tal vez no sea una buena idea. Paco Camorra, veña a la esquina, que hay un canchero bajo un farol, que cuando paso siempre me dice, cortate el pelo, raca de acá, que cuando paso siempre me dice, cortate el pelo, raca de acá. Deberíamos mencionar a Los mochileros o El mundo de los jóvenes, para que veas el lugar que el cine le daba a la gente joven, o Los hinchas, o Pasión dominguera, porque el fútbol tenía su lugar, o decir que esperábamos con gran expectativa a Los herederos de David Stiebel, con un grupo extraordinario de actores, el clan Stiebel, claro. ¿Qué son los 70 musicalmente? ¿Son los Beatles todavía? Sí, pensá que en ese año grabaron el último simple de toda su carrera, Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Dos long play de Creedence Clearwater Revival son de ese año. Imposible elegir uno sobre 21 temas. Have You Ever Seen the Rain? O Traveling Band, o Molina, o como decía Pipo Mancera, disponga de las cámaras, señor director. Son 5 hermanos y los Jackson 5. Cantan I'll Be There. Es su cuarto disco simple número 1 consecutivo. El chiquito lleno de rulos tiene una voz que no se puede creer. Años más tarde nos enteramos que Christie era el apellido del vocalista de la banda. En 1970 es su único éxito internacional, Yellow River. Si no lo conoces, te salteaste los 70. Yellow river is in
primer número 1 en la carrera de Neil Diamond. No decíamos cantautor en ese tiempo, ¿vos qué decís? La canción es Crackin' Rosie. Oh, I love my Rosie child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling Rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, play it now, my baby. Para 1970, este grupo de Países Bajos, Smoking Blue, había vendido millones de discos de este tema, Venus, ese que conociste en los 80, el mismo. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Él era un ejecutivo de la discográfica que componía temas para los demás. En 1970 cantó con otro nombre, por si las cosas no iban bien. Tony Orlando grabó Cándida y a partir de ahí tuvo que salir a cantar. Oh, Candida, we could make it together. The further from here, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Candida, just take my hand and I'll lead you. I promise life will be sweeter. And it says so in my dreams. Ella tenía una de las voces más hermosas de esos tiempos. Con su hermano tenían un dúo, Carpenters. Close to You, I Never Fall Alone Again, todas son algunos momentos de tu vida. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. Los lentos no eran algunos futbolistas con poca velocidad, eran esos temas románticos que invitaban al acercamiento y al abrazo. Como por ejemplo este, Brett, Make It With You. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I wanna make it with you. Uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Aclaramos, en especial Oscar, que la sigue tarareando en Barcelona. No, era el nombre del cantante, Mungo Jerry, una banda inglesa. Los que cantaban In the Summertime. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. Empezaban los 70. Para vos estaban llenos de posibilidades, el colegio, la facultad o el trabajo. Parecía que Perón ya no iba a volver, pero eso no te interesaba. ¿Cuántas cosas estarían por pasar y por pasarnos? Y si hubiésemos visto el futuro, ¿le hubiésemos pedido que no viniera? Eso es nada más que un imposible. Pero cuántas cosas que pensábamos imposible iban a ocurrir. El tren de la historia tomaba cada vez mayor velocidad. No era solamente que nosotros estábamos creciendo. Vos escuchabas a Leo Rivas en Radio del Plata y en tu caso había aparecido la revista Pelo y ahí estaba todo lo que querías saber.